Amén. Para hoy he querido comenzar o hemos querido comenzar una nueva serie, un nuevo tema, y le hemos titulado Examinándonos. Y meditaba en esto, y espero que esto nos ayude a pensar, a recapacitar o analizar dónde estamos en la fe o en lo relacionado con la salvación. ¿Y por qué no? En lo relacionado con nuestra misma relación con Dios, que valga la redundancia. Porque tiene que haber una, ¿verdad que sí? Si Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Si Él es nuestro Padre, nosotros somos. Sí, tiene que haber una relación. Cuando analizaba esto también, sé que lo ha pensado. Si hay algo que en verdad es trágico en el ser humano y en el mundo, es de que hay millones y millones de personas que se están perdiendo en este momento. ¿Por qué? Porque no han reconocido al Señor Jesucristo como el único camino, como la única verdad y como la única vida. En otras palabras, no lo han reconocido como el único Salvador, porque fuera de Él no hay salvación. ¿Verdad que sí? Fuera de Él no hay salvación. O sea que no hay ni siquiera ningún esfuerzo que nosotros podamos hacer por nuestra propia fuerza. Ahora, eso es una tragedia. ¿Estamos de acuerdo? Es una tragedia. Pero alguien decía que una tragedia aún mayor es que alguien se pierda dentro de lugares donde de alguna manera estén bajo la sombrilla del cristianismo. Eso todavía va a ser una tragedia más grande. Y Jesús, mire que fue Jesús, dijo que en esta categoría iban a caer millones de millones, que esa es la traducción que dice la palabra. ¿Puede creer eso? O sea, personas que están pensando que están bien en un lugar y se van a llevar la triste de veras sorpresa de que no son hijos de Dios. Eso es tremendo. A través de esta serie lo que quisiéramos hablar o señalar es de qué se trata el verdadero arrepentimiento. Esto yo creo que nos va a ayudar a analizar también, no importa los años que nosotros tengamos en una iglesia, nos va a ayudar a analizar si nuestra conversión fue genuina o si lo es, porque la conversión es algo del presente, ¿verdad que sí? También me gusta porque la misma palabra, o estaremos viendo a través de este estudio, que la misma palabra nos manda a nosotros hacernos un autoanálisis. Yo creo que esto también es muy importante porque de la manera como nos analizamos, o sea, el estándar que usamos para compararnos es la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Ese es el estándar, o sea, el Señor no nos manda a compararnos a nadie más, sino al carácter suyo, que lo encontramos en la misma palabra. Yo creo que esto también nos puede ayudar para presentar el Evangelio de la manera correcta y no de la manera superficial como está ocurriendo, yo creo que demasiado. Y esto es lo tremendo, lo triste de esta nueva manera de presentar el Evangelio, una manera superficial. ¿Sabe lo peligroso que es? Que ahora se está volviendo popular. Y cuando se presenta el Evangelio verdadero, la gente dice, wow, ¿de qué está hablando esta criatura? Porque se les hace extraño, mire qué cosas. Ahora, donde yo quisiera comenzar es viendo cómo presentó el Evangelio un hombre que entre los nacidos de mujer, Jesús dijo que no había profeta mayor que él.
Y si pensamos, ¿verdad?, en los grandes profetas que han existido en el Antiguo Testamento, y si pensamos en las tremendas señales que hacían, porque fueron maravillosas. Usted piense en Moisés, piense en Elías, piense en Eliseo. Fue sorprendente, y sin embargo, Dios dice que este hombre, que en verdad cuando usted lee la vida de este hombre, no hizo ninguna señal, algo que sorprendiera a las personas, aún sin ninguna señal, por así decirlo, Dios dijo lo que dijo de este hombre. Y ya saben a quién me estoy refiriendo: a Juan el Bautista. Y yo creo entonces de que si Jesús dijo, me encantan los detalles. Si Jesús dijo algo, eso de este hombre, yo creo que vale la pena estudiar quién fue este hombre, ¿verdad que sí? Bueno, cuando vemos a Juan el Bautista, tenemos que recordar que Juan tuvo el gran privilegio de ser el precursor del Mesías, el que venía antes que él. Pero no solamente fue ese gran privilegio, sino que también él tuvo la responsabilidad, y ojalá que usted entienda que esa también es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de este hombre era de preparar a la gente para a la llegada del Mesías. Eso era lo que venía, ese era su mensaje. Si a usted le gusta la historia, o si no, por lo menos ha visto alguna película por ahí, en los tiempos de antes, cuando un rey iba a hacerse presente en algún lugar, se enviaba a un pregonero a anunciar que ese rey venía. ¿Para qué? Para que ese pueblo, esa ciudad o ese grupo de personas hicieran los preparativos necesarios para poder recibir a ese rey de la manera como él se lo merecía. Lo vemos, ¿verdad?, a veces en nuestros países. Va a llegar alguna persona importante, a lo mejor de otro país, y ¿qué es lo que la gente hace? A lavar calles y a quitar basura y a vestirse bien y todo eso. Qué ironía, ¿verdad? Qué ironía de que Juan llega anunciando que va a venir ni más ni menos el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y conocemos el recibimiento que se le dio a nuestro Señor Jesús. ¿Verdad que esa es la ironía de las ironías? Alguien podría decir, bueno, qué bueno que yo no estuve ahí. Pero la cosa es que con nuestros hechos todavía seguimos mostrando la misma actitud hacia ese Mesías. Y alguien dijo, esto no puede ser así, ¿verdad que no? Pero vamos a Lucas, por favor, acompáñeme. Ahí en el capítulo 3. Podríamos leer desde el principio, pero tratar de aprovechar, no sé, el versículo 7. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. ¿Lo tiene? Para que oigamos en verdad, ¿qué es lo que quiero con esto? Oiga cómo predica Juan. Y dice ahí, ¿verdad?, comenzando en el versículo 7, que cuando aparece Juan, dice que decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Cómo los llama? Oh generación de víboras. Dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mira ese versículo 9, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene de comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos?
Y les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Un mensaje completo, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son las buenas nuevas? De que si nosotros genuinamente nos arrepentimos, las buenas nuevas es de que Dios está dispuesto a perdonarnos. Esas en verdad son buenas nuevas. Ahora mire, quiero señalar algo si usted le siguió a la lectura. No es que Juan se encontró, vio los diferentes tipos de personas que aparecen ahí en la escena, por decirlo así. No es que de que Juan se encontró con todas ellas en un mismo día, sino de que lo que está indicando aquí es de que esto era lo que Juan siempre predicaba a todas las personas. Era el mismo mensaje para todas ellas. No importaba su nivel social, no importaba lo que fueran. Este era el mensaje que Juan les daba. ¡Qué tremendo! Y mira que su llamado de Juan fue a que los pecadores se arrepintieran. De eso hablaba. El mensaje de Juan, esto es lo que me gusta, era un mensaje claro y era un mensaje directo. No era un mensaje confuso, como los mensajes que están saliendo por ahí. Bueno, ¿qué voy a hacer? No, era directo. Y en verdad eso es lo que nos está diciendo la palabra. Este es el modelo de mensaje a nosotros seguir, a escuchar y a entender y a creer. Mire que algo que me llama la atención es de que Juan no hace ningún esfuerzo por ganarse a las personas con un lenguaje suave. No. De hecho, lo que leímos, el mensaje de Juan era bastante duro. No les daba la bienvenida como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Bienvenidos, qué bueno que están. No, mire cómo los recibe. Los llama generación de serpientes. ¿Por qué será eso? Juan está citando, el mensaje de Juan es bíblico. Juan está citando Génesis. ¿Quién fue que engañó a Eva? La serpiente. Está señalando a la serpiente porque la serpiente es engañosa. Pero mire qué tremendo, aparte de, no les da la bienvenida, sino que les dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles que no dan buen fruto. ¿Para qué? Para cortarlos y echarlos al fuego. Le digo algo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Vamos a incluirnos nosotros. Yo le aseguro de que si nos preguntaran que si estamos de acuerdo con este tipo de mensaje que Juan vino a predicar, un porcentaje muy alto de nosotros y de la iglesia en general o de la sociedad en general dirían que no es necesario. ¿Usted lo cree? Yo creo que sí. No hay necesidad de predicar de esa manera. Y es un mensaje duro, o por lo menos eso es lo que aparenta, ¿verdad que sí? Pero mire, mis hermanos, este es el deber del hombre que Dios ha seleccionado, o la mujer que Dios ha seleccionado para anunciar su evangelio.
Ese es nuestro deber. Ahora, no podemos tampoco dejarnos engañar pensando de que a Juan le faltaba amor o le faltaba afecto por las personas. Al contrario, mis hermanos, la franqueza y la claridad del mensaje de Juan dictaban lo contrario. Si usted no quiere que alguien se salve, usted le va a dar, o no quiere que alguien se gane algo, o lo que sea, usted no le va a dar toda la información o el secreto de cómo usted ha tenido éxito en la vida. ¿Verdad que no? No, me va a quitar lo que tengo. Pero no Juan. La claridad de su mensaje prueban lo contrario. En verdad tenía afecto por estas personas. El mensaje de Juan está enfocado en el arrepentimiento. Si usted se va a Mateo capítulo 3, desde ahí él comienza, dice: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. No anduvo con tanto rodeo. Y en verdad, si lo analizamos, este debería de ser el corazón del mensaje del evangelio. Eso es porque nunca vamos a poder predicar del perdón y de la gracia si no le explicamos a la persona que necesita arrepentirse. ¿Por qué? Porque su vida está en peligro, porque está en pecado. Ese es el gran peligro. Mire, si se va ahí a su Biblia en Lucas 3, ahí donde comenzamos a leer, más o menos del versículo 4 en adelante, o hasta el versículo 17, Juan está citando a Isaías. Por eso que no estoy de acuerdo en personas que dicen: no, usted no tiene que estudiar nada la palabra, usted solo párese ahí que Dios le va a empezar a dar. No, señor. Juan no está parado ahí esperando lo que le venga. Dice que está citando a Isaías y ahí define lo que es el carácter del verdadero arrepentimiento, que es el único que puede salvar al pecador de la palabra, del mensaje, de lo que Dios usa, la herramienta para que la persona pueda cambiar. Pero voy a meter esto ahí en medio. Pero también viva la palabra. Amén. Pero mire que es interesante porque cuando analizamos el mensaje de Juan, también expone en el mismo mensaje lo que es un arrepentimiento falso o un arrepentimiento superficial. Y esto es muy importante saberlo, porque la realidad es que la gente, el ser humano, es propenso a arrepentirse de una manera superficial. I'm sorry. ¿Lo ha oído? I'm sorry. Lo siento. Muy superficial. Y obviamente, si damos un mensaje superficial, los efectos también van a ser superficiales. ¿Qué quiero decir con eso? De que si damos un evangelio superficial, el arrepentimiento va a ser superficial y las consecuencias van a ser grandísimas. Bueno, mire que así fue también el mensaje del Señor Jesús. No fue solamente de Juan. Incluso, ¿se acuerda cuando el Señor invita a las personas a que lo sigan? ¿Qué es lo que les dice? No vas a seguir con tu mismo estilo. El Señor les dice: tienes que negarte a ti mismo. O sea, tu voluntad ya no cuenta. Y aparte, mire lo tremendo, la invitación del Evangelio de Jesús. Qué agradable, Él dice, y en el proceso te anuncio que vas también a perder tu vida. Y cuando la quieras ganar, la vas a perder. O sea, ¿qué tipo de invitación es esa, mis hermanos? Pero esa era la manera como esta gente hablaba, como el Señor Jesús habló. Y la realidad es, vamos a ser realistas, el mensaje de Juan no era placentero, al contrario, era un mensaje fuerte, era un mensaje conflictivo. ¿Por qué? No es que había dureza en Juan, sino que él entendió el peligro de la conversión superficial. ¿Por qué? Porque él sabía que eso no salva a nadie.
Y si somos sinceros, vamos a estar de acuerdo en que hay muchísimas personas dentro de la iglesia que su conversión ha sido una superficial y por ende no son salvas, si somos sinceros. Mire, esto es lo que el Señor Jesús habló. Él dice que estas personas era el tipo de suelo. ¿Se acuerda de la parábola de los suelos? Dice, esta era el tipo de los suelos que cuando la semilla cayó, que era la palabra de Dios, dice que por un momento la recibieron con emoción y alegría. ¡Qué bonito! Y hasta lloran. Pero ¿qué pasó? Dice que como el suelo, el corazón no se aró como se ara la tierra, no se arrancó la maleza como se limpia el sembrado, ¿verdad? El sembradillo. ¿Qué dice entonces la parábola? Que la semilla no produjo fruto. Todo aquello vino y ahogó la semilla y no hubo fruto. Nunca hay fruto de esa manera. Juan dice que el hacha entonces está puesta. Pero mire una cosa, el arrepentimiento común, el arrepentimiento superficial siempre es muy común, ha sido muy común, no que sea aceptable delante de Dios. Lo fue común en el Antiguo Testamento, lo fue común en el Nuevo Testamento y sigue siendo común en el día de hoy. Y la culpa mayor es por personas que predican un evangelio fácil, un evangelio que no confronta el pecado, un evangelio sin autoridad, un evangelio sin juicio, un evangelio sin consecuencias. Y ese no es el evangelio. Mire que Juan sabía que tenía ese tipo de gente en su auditorio. Él sabía que la gente, los que lo estaban escuchando en su corazón, se estaban justificando. Ese no sabe que yo soy hijo de Abraham. Ese no se da cuenta que yo soy judío. Soy el pueblo de Dios. Él sabía que dentro de la gente que estaba predicando, habían unos que se estaban comparando con otros. Y decía, yo no soy como fulanito aquí, yo soy bueno. Sabía que se iban a justificar en sus obras. Por eso Juan se encarga de predicar la esencia del evangelio que lleva a un arrepentimiento genuino. Esa es su preocupación. Mire que si usted lee la Biblia en los evangelios, dice que toda Jerusalén y toda Judea y toda la gente de los alrededores venía a escuchar a Juan. Bueno, lo más seguro es que ya la historia de Juan había circulado por ahí. ¿Cuál era? ¿Se acuerda de Zacarías, el anciano sacerdote, padre de Juan el Bautista? Se le había aparecido el ángel Gabriel, y también a Elizabeth, la anciana madre de Juan el Bautista. Tenía un problemita, Elizabeth. Era estéril. No podía tener hijos. Y entonces ahora llega el ángel y le habla de algo milagroso que iba a ocurrir. Que iban a tener un hijo y este iba a ser profeta de Dios. Ahora imagínense con esas credenciales, por así decirlo, de Juan. Él se hace presente. Era obvio que las personas vinieran a escucharlo, por lo menos por curiosidad. Oh, con que ese es Juan. Pero entonces Juan empieza a hablar. Mire que la gente sabía, mire este detalle. La gente sabía que iba a llegar un Mesías. Es sorprendente cuando usted empieza a hablar con personas que no conocen el evangelio, de lo mucho que saben de la palabra.
Esa gente sabía que iba a venir un Mesías. Y esperaban el Mesías porque vivían en opresión. Esperaban que viniera el Mesías para ellos ser libertados. El Mesías es el que los venía a rescatar, para ser rescatado de sus opresores. Mira la mentalidad de esta gente, para que Dios venga a darles su merecido, porque ellos se lo merecen. Pero no nosotros. Esa era la mentalidad de ellos. Nosotros somos justos. Sí, así lo decían. Hasta mis diezmos doy. ¿Por qué? Porque en el corazón de ellos sentían que ya estaban. Y cuando viene Juan y ve que no tienen ninguna intención de arrepentirse, para sorpresa de ellos, en vez de recibirlos y decirles: bienvenido, pueblo de Dios, les dice: generación de víboras. Y en vez de afirmarlos que ya pertenecían al reino de Dios, los exhorta a que se arrepientan. Los exhorta a que ellos eran los que necesitaban entrar en el reino. ¿Por qué? Porque estaban descalificados. En otras palabras, estaban perdidos. Necesitaban entonces arrepentirse de todo corazón. ¿Se ha preguntado alguna vez si usted es salvo? En la mañana hablábamos, ¿verdad?, de un autoanálisis. ¿O en qué se basa para saber que es salvo? Y se puede saber. No es una pregunta mística. Mire, cuando se trata del bautismo, se dice que el enfoque principal cuando ocurrían este tipo de bautismos era para los extranjeros. Era cuando un gentil, alguien de afuera, se quería convertir al judaísmo. Pero para sorpresa de ellos, Juan les dice que son ellos mismos los que necesitaban bautizarse. ¡Qué choque! ¡Qué sorpresa! Pero algo que yo creo que es triste, que a pesar del mensaje fuerte de Juan, todavía, aún con todo esto, dice que ellos no se arrepintieron de manera sincera. ¿Dónde lo comprobamos? ¿O dónde los vemos? Lo vemos esto, de la manera como ellos rechazaron. ¿A quién? A Jesús. Qué tremendo. Pues cuando empezó el Señor a desarrollar su ministerio, lo rechazaron desde el principio. Y mire qué tremendo, que lo que nosotros conocemos como el Domingo de Palmas, ¿se acuerda de eso? Ahí la gente le gritaba: Hosana al que viene en el nombre del Señor, al Hijo de David. Un domingo. Y ya para el transcurso de la semana, para el viernes, la Biblia dice que gritaban por la sangre de Jesús. Lo expresaban diciendo: crucifíquenle. Mire, esto es alarmante para un predicador, para un pastor, de que si aún predicando un mensaje tan fuerte como lo hizo Juan, aún con si aún con ese tipo de mensaje hubo tanta conversión superficial, ¿cuánta más conversión superficial habrá en el presente cuando se predica un mensaje débil? ¿Verdad? Y es una realidad que estamos viviendo. En el mensaje de Juan podemos ver que él entiende y se preocupa por la realidad del falso arrepentimiento, que lo está viendo. Porque está luchando, no sé si ve la plática ahí. Pero esto es lo que me encanta también, es que ahí
a través de este mensaje se nos enseña la manera como deberíamos de predicar. Y cuando estoy hablando de la manera como deberíamos de predicar, no estoy hablando detrás de un púlpito nada más. Estoy hablando de cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? La manera como debemos de presentar el evangelio. Y no podemos negar de veras que por mucho tiempo se ha venido predicando este tipo de evangelio. Si es que se le puede llamar evangelio, dijo alguien. Si es que califica. La otra vez compartía acerca de una iglesia muy grande, muy famosa. Y ellos estaban orgullosos que después de sus mensajes tenían a varias personas que ahora se querían bautizar. Y bueno, les pasaron el micrófono para expresar por qué lo querían hacer. Y una dice de que se quería bautizar porque ahora ella entendía que debía de ayudar a los animalitos o a los animales maltratados. Otra dijo que quería bautizarse porque ahora quería comenzar su vida con una vibra positiva. Y yo creo que ese es el resultado, perdonen la expresión, de un evangelio barato que se está predicando en demasiados lugares de veras. Y cuando se predica este tipo de evangelio, lleva a la gente a una ilusión trágica y condenatoria, porque dentro de ellos tienen el evangelio correcto de que son salvas. Qué triste, ¿verdad? Comprometedor, de veras. Y como pastor, en serio, yo no me quiero echar esa carga. Ayúdeme a orar, amén, para que siempre les dé el evangelio correcto. Y lo digo con toda seguridad, no por arrogancia. El momento que usted note que el mensaje ha cambiado, o hable conmigo o sáquenlo de veras, saquen al predicador. Ahora, ¿cómo podemos reconocer el verdadero evangelio o el verdadero arrepentimiento del arrepentimiento superficial? Me encanta que Juan da varios elementos, no los voy a terminar, pero da varios elementos que producen el verdadero evangelio. Pero es por lo mismo, porque él está dando la verdadera predicación. Porque mire, yo no sé si usted es detallista, pero si usted analiza el mensaje de Juan el Bautista, este hombre era un teólogo. Mire que si le pone atención, este mensaje está lleno de teología, dijo alguien por ahí. Habla del pecado, habla del futuro, habla de la salvación, habla de Cristo, habla del Espíritu Santo, habla de la ira venidera. Está lleno de doctrina, como debe de ser el mensaje del predicador. No es un mensaje, mire, no es un mensaje que él dice, ¿cuántos quieren levantar la mano para recibir a Cristo? No. Él está confrontando a las personas para hacerles entender lo que esto conlleva. Y ojalá que no nos dejemos subestimar pensando que el mensaje de Juan era un mensaje duro. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos predicadores en el momento han descartado a Juan o han descartado su mensaje, diciendo de que ahora estamos en otros tiempos y debemos tratar a las personas como tal, diferente. Perdone mi tía que la uso de ejemplo, pero yo le estaba dando un ejemplo de estos. De no dar el evangelio. ¿Sabe lo que ella me dijo? Pues simplemente los están engañando. Mire qué cosa, no se necesita tanta teología para entender esa verdad. Es un mensaje que engaña.
Juan, mire, el primer elemento que trabaja él con las personas, con su auditorio, es de traer a las personas al verdadero arrepentimiento para que hayan verdaderos arrepentidos. Eso es lo que a él le preocupa. Mire, la persona que verdaderamente se ha arrepentido reflexiona en su pecado. Entiende lo que él ha hecho hoy. Y lo vemos, mire, ahí en Lucas 3. Bueno, si se va un poquito atrás, en el versículo 4, lo que Juan nos presenta es un lenguaje simbólico. Está hablando de cosas que señalan otras. Mira ahí en el versículo 4, dice: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y esto de preparar el camino y de sendas está hablando del arrepentimiento en el corazón, de las cosas que deben ocurrir. ¿Por qué? Porque el Mesías viene. Ese era el mensaje que él les estaba dando. Pero mira el mensaje de Juan también. Antes de que ellos celebraran una recepción nacional por la venida del Mesías, como ellos se lo imaginaban, Juan les está diciendo que primero tiene que haber una recepción o una aceptación individual para que el Mesías reine en sus corazones. Ahí era donde tenía que comenzar el asunto. Y eso era lo que no había en ellos. Mira el versículo 5, sigue diciendo, dice: los caminos torcidos deben de ser enderezados y los caminos ásperos allanados. Sigue apuntando a lo perverso del corazón, a la malicia de la mente. Con eso es que quiere trabajar Juan, con el cambio de corazón. ¿Sabe qué pasa con la gente? La gente piensa que Dios es igual a ellos. O posiblemente, para no rebajarlo tanto, dicen que está un poquito mejor que ellos. La gente piensa que Dios ve el pecado como lo ven ellos. Pero me gusta que la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Comenzando por ahí. Y luego la misma palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también segará o cosechará. Y nos pasa a todos, ¿verdad? Que pensamos que podemos manipular a Dios. Y es simplemente un engaño. Me encanta a mí la manera como David reflexiona en su pecado. Oiga lo que él dice. Dice: ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Mis hermanos, esa es una declaración poderosa. David está diciendo que el corazón es uno engañoso. Y él mismo está diciendo que ni siquiera él puede discernir lo que hay en su propio corazón. Pero algo tiene claro. Él entiende que Dios sí puede. Y acude a él: Señor, si hay algo, un error, un pecado en mi corazón, aquí estoy. Qué bonita manera de presentarse ante Dios. Corazón abierto, con sinceridad. Y Señor, lo que tú quieras, sin límite alguno. Qué bonito, ¿verdad? Mira, otra cosa en el mensaje de Juan, para reconocer los que genuinamente se habían arrepentido, es que la persona arrepentida reconoce el juicio divino. Ahí lo ven en el versículo 7. Vea la pregunta que hace Juan. Después de darle, ¿verdad?, su sobrenombre, su apodo, generación de víboras. Le dice: ¿quién os enseñó a huir de la vida, de la ira venidera? La persona, amigo, mi hermano, la persona que se arrepiente entiende que es un pecador, que es una persona mala, y entiende que es una persona que merece castigo. Ese es el verdadero arrepentido. Entiende estas cosas. ¿Se acuerda de la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo llegó a una realización y dijo: y cuando vaya me presentaré delante de mi padre. Él dice: le voy a decir: Padre,
he pecado contra ti y contra el cielo. Pero esto es lo que llama la atención. Él dice, y ahora ya no soy digno de ser ¿qué? Dígalo fuerte. No soy digno de ser llamado o de ser tu hijo. ¿Sabe a qué equivale eso? A castigo, a condenación eterna. Él entendió eso, pero fue este mismo principio que lo trajo o que recibió el perdón. Oh, si tan solo comprendiéramos eso. Juan quiere que estas personas mediten en la gravedad de su situación. ¿Por qué no? En la gravedad de su pecado. Porque solo así es cuando alguien va a entender la ira justa de Dios. La ira divina de Dios. Fuera de ahí, mis hermanos, la persona que no se ha arrepentido siempre va a juzgar a Dios de ser un Dios injusto. Y siempre en su corazón van a decir, no lo merecemos, no lo merecíamos. Acán, ¿se acuerda esa historia de Josué con Acán? Acán, después de robar, Josué le dijo, hijo mío, arrepiéntete. Ojo con esto, Acán se arrepintió. Y aún cuando se arrepintió, se lo tragó la tierra. Pero ¿sabe lo maravilloso de eso? Es de que el nombre de Dios fue glorificado. ¿Por qué? Porque el pueblo entendió que la justicia o lo que Dios estaba haciendo era de una manera justa. Y no quedó ese resentimiento del pueblo hacia Dios. Entendieron que Dios actuó con justicia. Mis hermanos, tenemos que darle gracias a Dios que Dios no está aplicando la justicia diariamente en nosotros. ¿Sabe qué es lo que sigue aplicando? La misericordia, el amor de Dios. Juan quiere que las personas entiendan que por su pecado va a haber consecuencia. Mire, Juan quiere que la gente tenga temor a Dios. Que lo tengan. Bueno, alguien podría decir, bueno, cuando el Señor Jesús vino, Él predicó acerca del amor. Bueno, mire lo que hace Juan. En el versículo 9, Él dice que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles que no dan buen fruto. ¿Usted ha visto a un hachador de árboles o de leña? Él pone el hacha, se le recuesta a veces así en las rodillas, se pone los guantes o lo que sea, se prepara y agarra el hacha. Juan dice que ya el hacha está al pie del árbol. Lo interesante de todo esto, mis hermanos, es de que si usted se va a Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, bueno, también es Juan, pero ese es otro tema. Al último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, es de la manera también como está hablando Malaquías. Oiga lo que dice, he aquí, dice, yo envío a mi mensajero. ¿Quién es ese? Juan el Bautista, gracias. El cual dice, preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. El versículo 2 de ese capítulo 3. Mas ¿quién puede soportar el día de su venida? ¿Y quién puede estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él, dice, es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El versículo 5 dice, y vendré a vosotros para juicio. Dios quiere que el pueblo reciba este mensaje, quiere que este mensaje sea bien claro en la mente de las personas. Porque si se mueve al último capítulo, al capítulo 4, al siguiente capítulo 4 de Malaquías, el último de los capítulos de la Biblia, mire cómo él lo termina.
Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Eso es cosa que se quema. Aquel día, dice, vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Ese era el mensaje que Juan el Bautista traía. ¿Por qué? Porque Dios todavía no ha cambiado, y por ende tampoco ha cambiado ¿qué? Su mensaje. Los veo muy preocupados. Déjenme, voy a terminar. Si hay algo que nosotros debemos de tener claro, es que Dios no quiere sorprender a nadie, menos a su pueblo. No, Él da, mire qué tremendo, Él da detalles de todo lo que va a hacer, y anticipa todo lo que va a hacer. Advierte. Y esta gente sabía que Dios un día iba a venir a pedir cuentas. El Señor Jesús lo usó en diferentes parábolas, ¿verdad que sí? Isaías, capítulo 1, versículo 18, lo dijo, venid a mí, dice, y estemos a cuentas. Hay cuentas que dar. Pero se me hace interesante también la manera gráfica, cómo se le revela ahora al apóstol Juan de lo que el Señor iba a hacer allá en Apocalipsis, en el capítulo 6. Oiga cómo se lo dice ahora Dios a Juan, al apóstol Juan. Este es el apóstol Juan. Dice, y los ricos y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Versículo 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Quién es ese? Jesús. Ese que la gente dice que predica solo amor. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, del Padre y del Hijo. ¿Y quién podrá sostenerse? Mis hermanos, estas son profecías bien gráficas. Pero fue el mismo mensaje que predicaron los profetas, el mismo mensaje que predicaron los apóstoles, el mismo mensaje que predicó nuestro Señor Jesús. Y sabe que ese es el mensaje que debería también predicar todo verdadero predicador del Evangelio del Señor. Creo que fue Jonathan Edwards que predicó un mensaje. Yo no soy bueno para darle título a los mensajes. El tremendo mensaje que impactó la historia. Él lo llamó pecadores en las manos de un Dios enojado. Y es tan interesante cuando lee la historia de este mensaje, que dice que cuando él lo dio, ni siquiera lo pudo terminar. Porque la gente a medio de mensaje dice que empezaron a pedir misericordia. Porque pensaron literalmente que la tierra se iba a abrir y se los iba a tragar. Y como le dije, algunos dirían que Jesús predicaba del amor y de unicornios. Pero si usted analiza el mensaje del Señor Jesús, Jesús predicó más acerca del infierno que del mismo cielo. En otras palabras, predicó más del juicio que lo que eran las bendiciones. ¿Por qué? ¿Será que él tenía placer en que la gente se amedrentara? No, al contrario, mis hermanos. Lo que quería era advertirlos. Como advierte déjeme usar el barato ejemplo, un bombero cuando ve que cuando un edificio se está quemando, escapen por sus vidas. Eso era lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Lo he comentado en otras ocasiones. Antes de venir al Señor Jesús, empezó a entrar un tipo de angustia en mi vida. Estaba agobiado. ¿Por qué? Porque pensaba, ¿y qué pasaría si muero en este momento y todavía no he arreglado cuentas con Dios? Y era una angustia. Hasta que un día el Señor tuvo misericordia de mí y perdonó mis pecados.
Y cuando eso ocurrió, entonces experimenté paz en mi corazón. Y entendí que ahora ya Dios no era mi enemigo, ni yo tampoco su enemigo, sino que ahora era su hijo y que ahora Él vivía en mi corazón. Y sabe algo, mis hermanos, en verdad ese sigue siendo el deseo de nuestro Dios, de que todos vengan, procedan, dice Pedro, al arrepentimiento. Y ojalá que si hay alguien sin arrepentirse, no deje pasar. Amén. ¿Y por qué no? Un día de las madres, sería bonito. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.